Antioquia tiene una marca distinta a todas las regiones y con esa marca no estamos diciendo que seamos mejores o peores que otras regiones, simplemente somos distintos. Las empresas paisas se desarrollaron en virtud de desarrollar la misma sociedad en la que estaban. Ese es el éxito de las empresas paisas. En el núcleo de Antioquia está el pensamiento liberal, es que cada cual haga su proyecto de vida de forma independiente. Entender que en Colombia, antes de existir una nación, existe un Estado, del cual intentó surgir una nación. Somos rebeldes, a nosotros nos dijo que no se podía abrir las montañas, que no se podían cruzar las montañas para construir túneles, que no podíamos hacer grandes autopistas, que no podíamos hacer grandes empresas, que no podíamos hacer grandes empresas públicas, y hemos hecho todo eso. Conversaciones en CTX. Bienvenidos a Conversaciones CTX. Esta es una de las conversaciones que uno siempre quisiera tener y quisiera además tener muchísimo tiempo para hablar con mi invitado, que es Julián Vázquez, a quien le damos la bienvenida. Julián. Jaime, gracias por la invitación a conversar. Siempre un gusto intercambiar opiniones, formas de entender la realidad que estamos viviendo. Gracias a ti por la invitación. Usted escribió hace pocas semanas una columna muy diciente que generó mucho revuelo en la ciudad y básicamente hablaba del odio a Antioquia. ¿Por qué tanto odio a Antioquia? Y yo coincidí básicamente con todo el texto, pero tengo algo para aportar, a ver si la agrandamos un poquito más. Parte del asunto tiene que ver con que Antioquia genera riqueza. No es solo consumo, sino también riqueza. Y esa incapacidad de generar riqueza se da en muchas partes del territorio nacional y eso genera una masificación de la envidia. No sé usted qué opina al respecto. Yo creo que hay una serie de estereotipos creados sobre las regiones que permiten entender a los antioqueños como una región que ha tenido mayor capacidad de desarrollo, mayor capacidad para crear academia, sociedad civil. Esos estereotipos creo que nos generan cierta rivalidad histórica que en gran medida está configurada por conflictos primigenios como la guerra de la Patria Boba, que fundamentalmente es una guerra entre regiones y es el núcleo del conflicto histórico en Colombia. La guerra entre regiones es la primera guerra que tiene la historia de Colombia. La primera guerra civil se da propiamente entre la instauración del modelo centralista contra el modelo federal. Sí. Y ahí eso es lo que se conoce como la Patria Boba. Pues hay una serie de estereotipos que han permitido que a los antioqueños se les tilden como una región un poco distante, un poco separada del conjunto de esa nación llamada Colombia. Y eso se vio en las elecciones presidenciales, que Antioquia era una gran mancha en el mapa de Colombia. Podríamos hablarlo en muchos niveles: cultural, económico, electoral, académico. Antioquia tiene una marca distinta a todas las regiones y con esa marca no estamos diciendo que seamos mejores o peores que otras regiones, simplemente somos distintos, pensamos de ciertas formas particulares. Hoy la sociedad antioqueña logró desarrollar una gran capacidad de tejido industrial. El capitalismo en Antioquia es una realidad efectiva, existe la empresa privada y es una empresa privada grande, poderosa, que ha permitido desarrollo social. Podríamos hablar ahí de liberalismo, como un departamento que realmente prospera y vive a partir del liberalismo, capitalismo, libre mercado y demás, ¿no? Absolutamente, porque de hecho la Constitución de 1863, la Constitución de Río Negro, es una constitución descentralizada, liberal, anticlerical, o más bien, o laica, pues, con un poco de anticlericalismo, pero laica, y una constitución que para su época fue muy avanzada y que permitió que se fueran demarcando ciertas diferencias culturales entre las regiones. En Antioquia predominaba un liberalismo neortodoxo, un liberalismo muy particular
que entendía la región como un lugar para el desarrollo del mismo capital. Entonces las empresas paisas se desarrollaron en virtud de desarrollar la misma sociedad en la que estaban. Ese es el éxito de las empresas paisas. Es un tipo de capitalismo dentro de los muchos capitalismos que hay, que entiende que las condiciones de vida de la sociedad en la cual desarrollan su empresa es determinante para que ellas crezcan o no crezcan, ¿cierto? Entonces, claro, esa concepción liberal es muy paisa, aunque nos quieran decir godos, aunque nos quieran decir uribistas, fachos, en el núcleo de Antioquia está el pensamiento liberal, es que cada cual haga su proyecto de vida de forma independiente. Es liberalismo en toda regla. Así es. Casi libertarismo, o sea, hoy podríamos interpretar que el departamento en buena medida, Medellín es una ciudad muy libertaria en cuanto a ideas, en cuanto a respeto al proyecto de vida ajeno, en cuanto a una serie de factores, pero también el crecimiento y demás. Pero ese asunto no tendrá que ver con la llegada de esa colonización que vino de judíos, de sefardíes, de los musulmanes que venían de España, pero también de los vascos, que tienen una gran importancia y desarrollaron un modelo particular, además salvaguardados por la geografía que impedía que llegaran las autoridades españolas tan fácilmente como otros territorios. De acuerdo, e incluso la Universidad de Antioquia tiene un estudio que se llama, tiene un grupo de estudio que se llama Candela. Candela es un centro de investigación genética que hace algunos años, unos 10 años, hizo un estudio genético sobre la ascendencia de los antioqueños a nivel genético y demostró que Antioquia es un aislado genético en su forma de población. Yo creo que hay unas diferencias biológicas, hay unas diferencias genéticas, culturales, espaciales, que permiten que acá se forme algo distinto a lo que se forma en otras regiones, en la costa, en los llanos, que también es muy valioso, pero que no podemos pretender homogenizar bajo la idea de Estado-Nación, que es la que ha impuesto el centralismo, la que ha impuesto la clase bogotana empresarial y política sobre el territorio. Es como una idea de nación única, que desconoce las diversidades, las potencialidades. Creo que estamos un poco ahí y necesitamos ya ahora, a través de las preguntas que nuestra sociedad se está haciendo, entender que en Colombia, antes de existir una nación, existe un Estado, del cual intentó surgir una nación. En Europa es distinto. En las sociedades europeas existían naciones, es decir, grupos de humanos con lenguajes, tradiciones similares, y sobre la base de las sociedades, en la modernidad se fundan los estados republicanos de la actualidad. En Colombia, la revolución que inicia Simón Bolívar nos lleva a primero conformar un estado y del estado sacar una nación. Y eso hace 200 años fracasó. Eso no se ha logrado. Lo que hay en Colombia es un estado con muchas naciones. Y en esa medida, la estructura de Estado actual comienza a ser agua frente a la realidad fáctica de sus regiones. Y esa pregunta tenemos que hacérnosla para un buen vivir, para un mejor vivir de lo que somos nosotros como sociedad. El sábado pasado se dio una marcha por la República Federal Independiente de Antioquia. Esos independentismos y esos separatismos, ¿cómo los interpreta usted? ¿Cómo los lee? ¿Y qué tan benéfico o qué tan perjudicial sería apoyar esas iniciativas? A ver, yo creo que lo primero que tiene que llamarnos la atención es que en este momento de nuestra historia como sociedad aparezcan otra vez esas invitaciones a ciertos tipos de reflexión, porque esto no pasaba hace 5 años, por ejemplo. Tiene que ver con lo que ha sucedido en los últimos 4 años. El ambiente político. Que es lo que trato de relatar un poco en la columna de la cual has hecho referencia. Es que ha pasado en estos 4 años para que despierten ideas como el separatismo, el federalismo, el autonomismo, ¿cierto? Porque son muchas las formas que toma esa idea de libertad. Pero creo que se sientan en un principio básico que es muy, un poco Thoreau, y es: el Estado, mientras más pequeño, mejor. Sí. Y el Estado, mientras menos gobierne, mejor. Porque cuando el Estado gobierna, quita libertades. O sea, el mejor Estado, para Thoreau, es el que no gobierna. Era la utopía, ¿cierto?
que el ser humano se desarrolle bajo sus propias condiciones existenciales, pero entonces si va a haber un Estado mejor pequeño que grande, mejor regional que un intento de sancocho que no nos ha llevado a nada en 200 años. Yepes, Garcés y Asociados. Especialistas nacionales e internacionales en derecho administrativo, tributario, laboral, corporativo y civil. Bueno, usted encontró en su diploma de la universidad un elemento que es curioso, pero que de alguna manera le sirve como argumento a los que intentan la federalización o la independencia de Antioquia. Y es que el diploma está registrado y otorgado por el Estado Soberano de Antioquia. Esos son argumentos que a la larga, pues es un argumento histórico que es incuestionable, está ahí. Esos son elementos que sirven para esa discusión de la independencia. Son elementos que no se pueden desconocer dentro de este debate. Efectivamente hubo un periodo de la historia republicana que es el periodo comprendido entre 1863 y 1866, donde existió Estados Unidos de Colombia y existió el Estado republicano de Antioquia, el Estado libre y soberano de Antioquia. Sí. Ese Estado libre y soberano de Antioquia es una realidad fáctica que fue incluso la que otorgó a la Universidad de Antioquia su razón de ser jurídica, y yo creo que hacen parte de este debate, pero creo que también es más amplio, no solamente federalización o independencia. Creo que también, y en el caso mío, personalmente a mí no me gustaría dejar de ser parte de Colombia, pero sí creo que es importante un grado de independencia tal que nos permita legislar y dominar nuestra economía bajo nuestros propios criterios en el marco de una cooperación regional, y que las regiones desarrollen modelos de desarrollo que puedan competir entre sí, y miremos cuál es más exitoso, si donde interviene mucho el Estado, si donde hay más libertad para la empresa, que cada región implemente un modelo de desarrollo acorde a sus necesidades, y en unos años miramos, pero es una senda que no podemos dejar de discutir dentro de la reflexión pública, porque primero existió como realidad jurídica, pero segundo, hoy existe como realidad psicológica, psicosocial de nuestra sociedad. La gente está pensando y preguntándose por eso. ¿Qué implicaría? ¿Qué bienes traería? ¿Qué males traería? Y frente a eso no hay todavía respuestas. Por eso la necesidad de la discusión, de la reflexión sobre eso. Julián, en todo lo que usted me ha hablado, siempre está latente y explícita la palabra libertad. ¿Por qué la libertad es tan importante para el antioqueño? A tal punto que el himno de Antioquia es una elegía a la libertad, al ser libre, a la autonomía y demás. ¿Por qué es tan importante? Tal vez la única condición que a nosotros los humanos nos diferencia del resto de seres de la existencia es que para los demás seres su destino está trazado ya. Pero para nosotros como humanos, nuestro destino está en nuestras manos, en lo que podemos elegir. Entonces hay una pulsión profunda nuestra por la elección de nuestro proyecto de vida, que solamente es posible bajo condiciones económicas y políticas de libertad. Creo que late muy profundamente en la constitución existencial de lo que somos, que la libertad es lo que nos permite ser como queramos ser. Somos rebeldes por naturaleza, somos rebeldes. A nosotros nos dijo que no se podía abrir las montañas, que no se podían cruzar las montañas para construir túneles, que no podíamos hacer grandes autopistas, que no podíamos hacer grandes empresas, que no podíamos hacer grandes empresas públicas, y hemos hecho todo eso. Entonces yo creo que es un poco un instinto muy básico de libertad como forma de desarrollar el proyecto vital. Pero además relacionada con la rebeldía que subyace en la sociedad antioqueña. Completamente. En Antioquia es donde existe, por ejemplo, la mayor cantidad de matrimonios homosexuales del país. Sí. Las adopciones
de familias homosexuales se han realizado en Medellín. La jurisprudencia incluyente sale en gran parte de Medellín. El primer grupo político feminista del país nace en Medellín, estamos listas. Rafael Uribe, el general de la Guerra de los 1000 días, liberal, es de aquí. Liberal, ¿no? Liberal, como Sí. lo era José María Córdoba, Correcto. ¿cierto? Esa gente nace de aquello que hace parte un poco de nuestro patrimonio histórico, cultural, esa idea de libertad. ¿Qué sintió usted el 29 de octubre del año pasado a las 7 de la noche, 7:30 de la noche? Fue una respuesta de sentimientos encontrados. Primero, salía tal vez el personaje que más daño le ha hecho a la historia de Medellín después de Pablo Escobar. Y eso que digamos que el efecto de Pablo Escobar fue directo, el de este alcalde que acaba de terminar, su efecto nocivo es un efecto que perdurará durante varias décadas por el tipo de imaginario que creó. Yo sentí un descanso por su salida del poder, pero muchas preguntas con respecto a la alcaldía de Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez en 4 años estuvo en gran medida en silencio frente a la situación de Medellín. Es una persona que tenía un gran potencial político en su carisma, en su forma de ser. Es un rockstar y eso nadie lo niega. Y eso es lo que le dio la alcaldía. Claro. Pero lo que me preocupa es que no estamos pensando un proyecto después de. O sea, acaba de pasarnos un huracán por encima. No es solamente que echemos pintura, sino que pensemos para dónde vamos. Y yo creo que Fico puede ser una transición un poco hacia ese pensar, pero con Fico no se va a dar. Pues digamos, la alcaldía de Fico es una alcaldía que no va a pensar mucho a Medellín. Va a intentar limpiar, organizar, reconstruir. No va a pensar mucho. Creo que le corresponde a las próximas administraciones pensarse bien el modelo de ciudad después de lo que pasó. Cómo protegemos a los empresarios, cómo le brindamos una mayor calidad de vida a los ciudadanos. Finalmente, Julián, uno de los grandes daños que generó la anterior administración tiene que ver con la parte social. Es decir, se bajó la guardia en cultura ciudadana, se generaron una cantidad de resentimientos, se relajó, por ejemplo, la cultura metro y todo lo demás. Sí. Eso es una derrota como sociedad y va a tener que pasar mucho tiempo para recomponer esta situación. ¿Cómo emprender desde la ciudadanía la reparación de ese gran daño? A ver, yo que primero tenemos que sentirnos victoriosos porque hubo una ciudadanía en Antioquia capaz de resistir la embestida de la corrupción de la institucionalidad que representó la anterior alcaldía. Somos vencedores en ese sentido. Logramos mostrar que existe en el núcleo de la sociedad paisa una capacidad de resistencia frente a la corrupción, frente al autoritarismo. Entonces, en ese sentido, démonos por vencedores. Sin embargo, mientras persistan condiciones de vida en Antioquia y en Medellín tan difíciles, siempre habrá lugar para los populismos que pueden tomar el poder simplemente en beneficio de una casta privilegiada. De la casta que habla Milei, ¿no? Así es, una casta privilegiada que vive en razón de esos privilegios que les da el Estado, ¿cierto? Si nosotros no logramos remediar algunos males de la sociedad nuestra, por ejemplo, la conectividad, la relación campo-ciudad, los niveles bajos de conectividad, si no logramos, el desempleo ha disminuido en Antioquia, pero no ha disminuido la brecha social en Antioquia. Cada vez se amplía más y los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Si no logramos, por ejemplo, a las mujeres de Antioquia, darles oportunidades para que estudien, para que elijan proyectos de vida distintos a los de ser madre, si no logramos una profunda transformación en el sistema básico de existencia de la sociedad antioqueña, vamos a correr siempre ese riesgo de que vengan nuevos populistas. Entonces yo creo que el desarrollo de una economía sólida tiene que partir de la base de entender que si no desarrollamos Antioquia en su conjunto, estamos siempre amenazados de que pase algo como lo que pasó con Quintero, que exista caldo de cultivo para el momento populista. Antes de terminar, ese 29 de octubre fue un triunfo para la ciudadanía
de Medellín, que 7 de cada 10 rechazaron esos 4 tenebrosos años y pusieron la ciudadanía en ejercicio. El ciudadano vale un voto, decía por ahí Facundo Cabral. ¿Fue un triunfo de la ciudadanía? Absolutamente. Y resistirle durante estos años a la narrativa según la cual Medellín solo era corrupción y caos, y mostrar que estamos en una ciudad que es capaz de crear grandes eventos, que estamos en una ciudad con una economía sólida, que es capaz de desplegar una empresa pública de referencia nacional e internacional, una capacidad también de generar infraestructura. Yo creo que tenemos capacidad como sociedad para construir un proyecto político, económico, que nos permita vivir de una forma más amena como estamos viviendo hoy. Y en gran medida eso pasa por resolver el tema de la libertad de nuestra relación con el centro del país y nuestra propia generación de riqueza, y pasa también por esto: hábitat, mejoramiento de viviendas, infraestructura, calidad de vida para las personas, conectividad. Ahí tenemos una sociedad que sea capaz de proyectarse como marca, como Antioquia, todo el siglo XXI. Julián Vázquez, muchísimas gracias. A vos, Jaime. A vos, y muchos justo. éxitos en esos nuevos proyectos que van a emprender. Muchas gracias. Yo me siento complacido y me siento orgulloso de ver el desarrollo, el crecimiento y las bendiciones que recibe una persona como usted. Te Muchas agradezco gracias. mucho, Jaime. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Hasta pronto. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.